A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Decimos buenos días luego de una larga pausa por diferentes temas. Por diferentes temas particulares. Sí. Pero ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta los viernes a las 8:30. Ganosos de estar con ustedes. Muy bien. No, ganosos y además con gusto estar con totalmente, ustedes. siempre, la verdad. Pero creo que hay que empezar con una nota triste. Sí. Creo que han sido unos días duros para el país y queremos expresar nuestra solidaridad, pésame, no sé cómo decirlo. O simplemente compartir que estamos tristes y estamos preocupados. Y hay siete ecuatorianos que han muerto. Sí. Entre soldados y ¿Sabes qué? Pensaba que es una periodistas. estupidez, No sé cuántos en la guerra contra el narcotráfico declarada en México, cuántas personas han muerto. Muchísimo. Y seguramente al principio, la parte triste, al principio sí te acordabas de los nombres, ¿no es cierto? Después termina siendo. Entonces, en todo no caso, terminemos en eso. Hay 4 soldados ecuatorianos y 3 periodistas. Que en resumen hay 7 personas más de las que debería haber que han muerto en estos días, y eso transmitimos nuestra tristeza, nuestro pesar, pero bueno, hay que salir adelante, hay que seguir. ¿Sabes qué? El otro día estaba buscando y no sé si es que la decencia y la indecencia es ¿cómo se llama? Es ¿Un verbo? No, es un valor universal. No creo, desgraciadamente no creo. ¿No es cierto? Entonces creo que hay algunos que hace rato que perdieron la decencia y quizás deberían recuperarla y entregar sus renuncias y dedicarse a otras cosas. Probablemente. Y a quien le quepa el sombrero que se lo ponga. Sí, yo me refiero a gente que está en el gobierno. Nuestra tristeza y nuestro pésame, nuestra solidaridad con todos los familiares de esos 7 ecuatorianos que han muerto. ¿Puedo decir una cosa más? Adelante. Y algunos que deberían ya quedarse casados, dejen de ser tan caretucos. Sí. Ok. Ya quédense casados. Sí. Ya tuvieron su tiempo, no sean caretucos. Dedíquense a otra cosa. Sí. No sean cara de piedra, güey. Ya vayan a hacer otra cosa. Sí, dedíquense a dar conferencias pelotudas, perdón la expresión, hagan otras cosas. Pero ya dedíquense a otras cosas. Sí, vamos mejor. Hoy queremos hablar de economía y vamos a ponerle entusiasmo y vamos a salir adelante. Vamos. Este país tiene que salir adelante, va a salir adelante, hay que ponerle entusiasmo. Hay que trabajar. A pesar de lo duro que puede haber sido estos días, este país tiene un gran futuro. Sí, vamos. Y del gran futuro depende también de cómo aprendamos del pasado. Sí, eso siempre es importante. Yo insisto en que no estudiamos su historia. Esta semana se cumplió 2 años de un evento muy importante que pasó esta semana hace 2 años. 16 de abril del año 2016. Sí, el lunes de esta semana se cumplieron 2 años del terremoto. Sí, Costa, Manavita y Esmeraldeña. Ese va a ser nuestro tema de hoy, el terremoto y el enfoque económico del terremoto, pero para eso, Sebastián, nos tienes el dato de la semana. 4, muy bien, 4 terremotos. No, fue uno, muchas réplicas, más de 4. De acuerdo. Más de 4. No, 4%, Vicente. 4%. Negativo. Menos 4%. Menos 4%. Estamos hablando de la caída del PIB trimestral en el 2016, el primer trimestre de 2016. El primer trimestre del año 2016, el PIB del Ecuador cayó en 4%. Y claro, ya estarán diciendo algunos, voy a cambiar de emisora a Cacho Viejo, donde van diciendo. Pero creo que es importante. Es importante porque ese trimestre es justo el trimestre anterior al terremoto. Exactamente. O sea, enero, febrero y marzo de 2016, el Ecuador estaba entrando en una terrible crisis. Sí, caída en picada, literal. Sí, 4%. Es el peor trimestre, o sea, es 4% la variación anual del PIB trimestral. Es decir, comparamos primer trimestre de 2015 con primer trimestre de 2016. Correcto. ¿Sí? Entonces hay una caída importante, ¿no? 4%. Una caída enorme. El peor trimestre en ni más ni menos que 16 años. La última vez que había contraído la economía en una cantidad similar fue en la crisis de la dolarización, ¿no? Claro, y nos habíamos acostumbrado últimamente a hablar de los 10 años perdidos de Correa. Sí. Pero esto básicamente el periodo es más grande, ¿no? Correcto. Entonces el peor trimestre que habíamos tenido desde en 15 años, la caída de 4% del PIB antes de que la tierra empiece a temblar. Sí, tembló fuerte. Sí, tembló fuerte, hubo el dato oficial, no hay ninguna razón para dudar de la veracidad de ese dato. Murieron 663 personas en Manabí y algunas en Esmeraldas. Muchas personas. Sí, murieron 663 más de los que deberían haber muerto. Sí. Y además hubo un daño importante a viviendas, sobre todo. Infraestructura privada. Sí, pero y quizás también infraestructura pública en términos de colegios, algo de carreteras.
Los sectores económicos afectados fueron en realidad el turismo. Porque otros sectores, sobre todo la base industrial de Manabí, la base industrial de Manta, estuvieron una semana sin funcionar, pero básicamente salieron adelante. Entonces, el sector más afectado fue el turismo en esa época. Como decíamos, fue un momento muy, muy duro para los manabitas y los esmeraldeños y para el Ecuador entero. Sí, claramente. Pero todos se acordarán, porque son de esos momentos que uno se acuerda con impresión en dónde estaban, qué estaban haciendo. Sí, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba. Yo personalmente estaba en el cine, ¿no? Mis hijos estaban en el cine y yo estaba subiendo unas escaleras en un edificio del centro histórico. Bueno. Muy bien. Y empezaron a sonar las campanas. Las campanas empezaron a sonar. Claro. Qué barbaridad. Todos se acordarán dónde estaban. Era un sábado por la noche. Sábado por la noche, sí. Y claro, todo el mundo de alguna manera llegó a sus hogares o estaba en sus hogares el día sábado. Y empezó a llegarnos la información del terremoto a cuentagotas. Sí, y para aquellos que podíamos conectarnos a noticias internacionales o de alguna forma, las noticias las obtenías no a nivel doméstico, sino de forma por los canales de televisión internacional. Los canales ecuatorianos fueron lentos en reaccionar por miedo a la censura que había en ese momento. Patético, la censura era patética. Claro. Pero al final fuimos a cuentagotas enterándonos que había habido un grave terremoto que había afectado la costa centro-norte del Pacífico ecuatoriano. Significa la ciudad de Pedernales, la zona de Cojimíes, Canoa. La zona de Canoas, la zona de Bahía, la zona de Manta, la zona de Puerto Viejo. Exacto. Todas esas zonas, Fabio Alfaro, Chone, afectados profundamente. Eso es lo que nos enteramos en el transcurso de la noche del sábado 16 y para el 17 ya. Pero algunos ya sentimos las réplicas en el día sábado. Y claro. Algunas réplicas se sintió el sábado. Fue una noche fea. Movida. Y el domingo, literalmente una noche movida. Pero el domingo fue un día un poquito, yo lo digo y es una forma de decirlo, fue un poquito milagroso el domingo. Sí. El domingo 17. Y vamos a analizar un poco el por qué fue milagroso luego de una corta pausa. No se olviden. Produbanco. Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos en Clarito Está, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, y estamos recordando lo que pasó hace 2 años y 4 días, si no me equivoco. Claro, y estamos en cierta forma conmemorando, ¿no es cierto? Conmemorando el aniversario 2 del terremoto del 16 de abril del 2016. Sábado 16 de abril 2016 por la noche. Correcto. Y bueno, esa noche, la noche del 16, fue una noche en que muchos ecuatorianos no dormimos bien. Muchísimos no durmieron bajo techo siquiera. Sí, y eso nos enteramos al día siguiente, ¿no? Eso es lo que nos enteramos a cuentagotas. Al día siguiente la información era escasa. Sabíamos que había habido muchísima destrucción en Manabí. Y el domingo empezó un momento que yo le llamo milagroso. Y no creo que estoy exagerando. Porque, como bien dice Sebastián, el dato de la semana era reflejaba lo mal que estaba la economía ecuatoriana. Claramente. Antes. O sea, habíamos cerrado 15 días antes, 16 días antes del terremoto, un trimestre, el peor trimestre en 15 años. En 15 años. Y es básicamente los 15 años de dolarización, ¿no? Claro, el peor trimestre desde que nos dolarizamos. El primer trimestre del año 2016 había sido un pésimo trimestre para la economía ecuatoriana. Estábamos en una seria crisis derivada de que el gobierno tuvo que contraer violentamente su gasto porque no tenía un centavo de ahorros después de 10 años de 8 años de haber tenido. Cuando estábamos fuera del aire con Vicente tuvimos una sesión intensiva de citas bíblicas. Sí. Vacas flacas. Vacas gordas. Vacas gordas, una vez más. No se ahorró en la época de vacas flacas y el país no tenía ahorros, el gobierno tuvo que bajar. Fíjate, Sebastián, un trimestre más atrás el gobierno había bajado en más de 20% su gasto en un año. Y no es que dijo voy a gastar menos, sino que no pudo gastar. No pudo gastar. Entonces ahí la reducción del gasto público un trimestre más atrás, en el último del 2015, fue básicamente la llamada del ministro de Finanzas a decirle al ministro de Salud: ve, hermano, no pagues la nómina este mes, porque estamos sin plata. Estamos sin plata. Y eso hizo que haya una contracción del gasto público y la economía. El primer trimestre de 2016 se había contraído fuertemente, el Ecuador estaba en una seria crisis y a los 16 días de empezado el segundo trimestre venía este violento sacudón que causaba mucha destrucción y mucha muerte en Manabí. Sí, exactamente. ¿Y qué pasó el domingo? ¿Podríamos decir que ocurrió un proceso emergente? Bueno, sí, puede ser un proceso emergente, pero teníamos un país en gran crisis que de golpe se organizó.
Claro, pero espontáneamente. Eso, a eso me refiero, es un proceso emergente. No tienes una planificación central, los agentes económicos el país se coordinan. donaba para Manabí. Exacto. Y se desarrollaron puntos de recolección de ropa, de alimentos, y gente que salió allá a dar indicaciones, mire, gente obviamente espontánea. Decía, no, por favor envíen cosas que no sean perecibles, enlatados, fideos, arroz, manden agua en botellas, Claro. manden ropa para la costa. Y tenías personas que estaban organizando misiones, obviamente no sabían a dónde iban, pero estaban organizando misiones. Sabían para que se llevar. iban hacia Manabí. Claro, no exactamente. sabían más detalles. Sí, iban a poder llegar. Era hacia Manabí, hacia donde iban. Exacto. Y esto, Sebastián, yo digo que fue medio milagroso, porque esto me recordó a mí, cuando veía los datos, me recordó al famoso milagro de los panes y los peces. Muy bien, que estamos bíblicos. Hoy Excelente. estamos bíblicos, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero? A que había los canastos vacíos, el país en crisis, Sí, y de golpe de esos canastos vacíos se alimentó a una multitud. exactamente. Y entonces lo mismo, teníamos un país quebrado, un país en crisis, un país que su PIB se había contraído en 4 puntos trimestrales, pésima situación económica, y el país sacaba fuerzas de donde no las había y se organizaba sin que nadie le organice. Exacto. Y empezaba a enviar ayuda a Manabí. Fue un momento que uno se sentía orgulloso de la generosidad de los compatriotas. Por supuesto, y tratábamos de contribuir como pudiésemos. Todos ¿cierto? tratamos de contribuir, todos tratamos de contribuir. Hubo gente que al final de la mañana del día siguiente ya estaba organizando camiones para llevar Exacto. cosas a Manabí. Es decir, fue espectacular la reacción de los ecuatorianos. Bueno, por una vez hay que agradecer a las redes sociales que sirvieron para algo. Y hay varios héroes a los que algún día se les dará su Sí, o sea, merecido personas comprometidas, básicamente. Hubo empresas que también en el día domingo empezaron a organizar cómo donar dinero a Manabí. Sí. Poco después ya estaban abriendo hospitales de campo. Claro, sí, médicos que se organizaban, inclusive veterinarios, porque también... Médicos que se iban, simplemente cogían una camioneta con 4 cosas y se iban vamos a ver a ver cómo qué ayudaban podemos, a los exacto. manavitas. Eso fue un momento medio milagroso. Pero claro, los milagros no existen. No. Oh, hay santos de mentira. También. Lo triste fue que pocos días después vimos dos cosas. Primero, un gobierno que empezaba a centralizar la ayuda y empezaba a frenar toda la ayuda privada, lo cual es una forma de estatizar la generosidad. Claramente. Y eso es trágico. Sí. Y luego un gobierno que aprovechaba esa ayuda, le ponía los stickers de sus movimientos A las donaciones privadas. a las donaciones privadas y las repartía desde el manejo central del gobierno. Y luego, claro, Hay que recordar además que ¿quién fue nombrado enviado especial para la reconstrucción de Manabí? no me acuerdo. ¿Te suena un tipo Jorge Glass? ¿En serio? No me acordaba. Sí, no, mira. No me acordaba ese Extraño detalle. personaje, ¿a quién le encargaron la reconstrucción? No me acordaba ese detalle. Ya había un señor de apellido Bernal también. No me acordaba tampoco ese También, detalle. muy bien. importante. Pero yo En todo caso, creo que siempre hay que ponerle nombres a las personas. es verdad. Sí, sí, Poner porque si nombres no, a los hechos. porque si no uno se olvida a propósito de estudiar historia, ¿no es cierto? Sí. O sea, así como hay personajes que son anónimos que eventualmente la historia les reconocerá el esfuerzo. Y quizás no les reconozca, pero les quedará a ellos el hecho de haber hecho lo que tenían que hacer. Sí hay que recordar a aquellos que no hicieron lo que debían que hacer. Uno de ellos era Jorge Glass. Estuvo al frente de esto. De la Pero construcción. claro, fuimos viendo en los días y en las semanas siguientes al terremoto cómo básicamente se estatizó la generosidad. Sí, y eso es malo. ¿Cómo que es malo? Es pésimo. Es pésimo. Es muy malo. Sí. Y fue triste cómo se utilizó políticamente la ayuda que se envió. Claro, el problema de eso además es la evidencia empírica a nivel mundial. Es que una vez que el gobierno trata, o un gobierno cualquiera trata de sacar provecho de estas situaciones, los agentes no son idiotas, ¿no? Y obviamente van a frenar sus donativos. Pero claro. Y bueno, vamos luego a ver que además de esto hubo todo un manejo fiscal. Sí, por supuesto. Nos Y a ese tenían manejo fiscal, una sorpresita. Obviamente había que aprovechar. Sorpresitas, y vamos a ver las sorpresitas que tenían y el porqué de las sorpresitas. Correcto. Luego de una corta pausa. Ya volvemos. Volvemos, amigos, estamos en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz hablando de un poco de historia económica, historia ecuatoriana. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 2 años y unos días. El 16 de abril 2016, la tierra tembló. Sí. Tembló con violencia y destruyó vidas y destruyó infraestructura en Manabí. Insisto, el dato más triste de esa fecha son las 663 personas Sí. que murieron, que perdieron su vida por el terremoto o por temas inmediatamente relacionados. Sí. ¿no? Entonces decíamos, el país estaba en una grave crisis
y hubo una explosión de generosidad, una generosidad casi bíblica, en el que se vio como de la nada, de donde no había dinero, de donde había crisis, los ecuatorianos sacaban recursos y donaban a Manabí, se organizaban para que esos recursos lleguen, pero lo trágico es que nos estatizaron esa generosidad. Sí, como estatizaron un montón de cosas, ¿no es cierto? Sí, pero la generosidad es una de las cosas más lindas del ser humano. Porque es espontánea. Y es de las cosas más feas que me puedo imaginar, es estatizar esa. Claro, o sea, imagínate la generosidad planificada desde un ente central. Es como... Eso ya no es generosidad. Exacto. Pero veamos un poco cómo estaba el gobierno antes de este terremoto. Resulta que el gobierno estaba sin plata, sin un centavo antes de este terremoto. Claramente habíamos visto que había un decrecimiento de la economía del 4%, y ahora obviamente nos vas a lanzar en la cara el dato de la cuenta del tesoro, ¿no es cierto? El déficit. No, el déficit. Fíjate que antes del terremoto, en el mes de marzo de 2016, el gobierno tuvo un déficit solo en el mes de marzo, en un solo mes, un déficit de 480 millones de dólares. Demos la vuelta al argumento. Básicamente, el gobierno había gastado casi 500 millones de dólares más de los que tenía. Sí, estaba desesperado por plata. ¿Qué hacen los gobiernos desesperados por plata aparte de endeudarse? Meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Subir los impuestos, Sebastián. Claramente. ¿Estás insinuando eso? Totalmente. ¿Esto que dijo Lenín Moreno que no iba a hacer en el anuncio? Sí. Eso mismo. Pero bueno, evidentemente el gobierno quería hacer una reforma tributaria y la hizo. Y la hizo aduciendo que la hacía por culpa del terremoto. Sí, totalmente. O sea, qué conveniente. Pero a ver, veamos, esto es importantísimo. El mes anterior al terremoto, en marzo de 2016, antes de que haya el terremoto, antes de que la tierra sacuda, antes de que haya muerte y destrucción, antes de eso, al gobierno... El gobierno tuvo solo en ese mes, en esos 31 días, 481 millones de déficit. Tuvo que endeudarse en ese dinero con diferentes agentes del Banco Central, el IES, el extranjero. Tuvo que endeudarse en esa cantidad de plata para poder llegar a cumplir sus obligaciones, ¿no es cierto? Sí. Básicamente, y probablemente entre sus obligaciones estaba el pagar salarios, ¿no? Sí, pero era tan apretada la situación fiscal del gobierno, que lo que podríamos llamar la cuenta corriente del gobierno, el saldo de la chequera del gobierno, sí, en palabras técnicas, es la cuenta única del Tesoro Nacional. Fíjese que el segundo viernes de abril del año 2016, unos días antes del terremoto, llegó a la bajísima cifra, la cifra récord de baja de 112 millones. No había estado en un nivel tan bajo en, no sé, muchísimos años. Llegó a 112 millones, lo cual es un montón de plata. O sea, es poquísima plata, o sea, frente a una institución que es el gobierno central, que está acostumbrado a tener egresos, no solo gastos, no egresos incluso de pago de deuda, de 3.000 millones al mes. Mensuales, ¿no es cierto? O sea, imagínate, si tienes que gastar 3.000 millones y te quedan 161 en la cuenta. 112. 112, perdón. 112, es bajísimo. Es complicado. Entonces, el gobierno estaba con un déficit enorme en el mes anterior al terremoto y con un saldo en la chequera bajísimo el viernes anterior al terremoto. Muy bien. ¿Qué es lo que hubiera hecho el gobierno sin terremoto? ¿Qué es lo que hubiera querido hacer el gobierno sin terremoto? Lo que hizo con el terremoto. Subir impuestos. Exactamente. Aquí lo que estamos argumentando, y esto es, creo que estamos argumentándolo con bastantes cifras, el gobierno necesitaba la reforma tributaria. Pero con el terremoto tenía la excusa perfecta. Es decir, utilizó el terremoto. Claramente. Estamos argumentando que el gobierno utilizó el terremoto de hace 2 años para hacer 2 reformas tributarias. Sí. No fue una, no. Fueron 2. Fue una a las bebidas gaseosas. Sí, al azúcar de las bebidas gaseosas. Eso fue. Y algo le puso a la cerveza también. Sí, totalmente. Sí. Y luego... Que es gaseosa también. Se te meten en gases, ¿verdad? Y luego el mes siguiente, esto fue en abril, ya se hizo la reforma de las gaseosas. Y en mayo, que entró en vigencia en junio, se hizo el aumento de 2 puntos del IVA. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero, y además se puso una serie de impuestos de la muerte del día de sueldo, etcétera, etcétera. Y aquellos que ganaban más de tanto, los que tenían proporcionales, más de patrimonios superiores a, etcétera, etcétera. Entonces ahí se obligó a los ecuatorianos a ser generosos. A contribuir. Pero eso no fue por el terremoto, Sebastián. No, es precisamente por lo que estaba ocurriendo en marzo, antes del terremoto. O sea, la reforma tributaria de abril y de mayo, que entraron en vigencia en mayo y en junio de 2016, no fueron por el terremoto del 2016, fueron por lo desesperada que era la situación fiscal, lo desesperada que era la situación de la caja del gobierno
en marzo. Y claramente era conveniente, perdón, el terremoto, no es que estaba planificado el terremoto. Como anillo al dedo el sí, terremoto, básicamente porque algo que hubiese sido difícil de pasar. Muy difícil de argumentar. Muy impopular. Terminó siendo un compromiso de la gente. Algo casi tienes que ayudar. Pero insistimos, la razón del aumento de los impuestos no fue el terremoto. No. Fue la pésima situación de la caja del gobierno. Sí, recuerdo. En marzo el mes anterior y los días anteriores al terremoto. Recuerdo que a los pocos días Rafael Correa ya tenía un estimado del monto que se requería para la reconstrucción, de alrededor de 3.000 millones de dólares. Muy rápidamente, inclusive. Que, por cierto, está lejísimo de los recaudados. Claro, exacto. Pero bueno, vamos a volver ya en qué pasó después con toda esa ayuda. Sí. Volvemos luego de una corta pausa, pero no se olvide. Por lo banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Estamos hablando de un tema geológico, telúrico, económico. Estamos hablando del terremoto de hace 2 años, que fue un momento triste para el país. Un desastre. Un desastre natural muy costoso. Y lo que el argumento que hacíamos es, después de hacer un resumen de lo que fue el terremoto, la destrucción que causó, vimos que hubo una explosión de generosidad privada, digamos. Sí, la primera reacción fue este proceso espontáneo, no coordinado, pero sí coordinado, de privados ayudando a privados de Manabí. Sí. Hasta que obviamente el gobierno vio la oportunidad de sacarle rédito político al asunto. Y además una argumentación central que estamos haciendo aquí es, esa reforma tributaria era un tema que con desesperación necesitaba el gobierno, incluso sin terremoto. Exactamente. Porque habíamos tenido en un solo mes, casi 500 millones de dólares. Es un montón, Sebastián, eso. Casi 500 millones de dólares de déficit solo en el mes de marzo. Y la caja fiscal estaba sin plata. En soletas. Estaba en soletas la semana anterior al terremoto. Entonces, era necesario aumentar los ingresos del gobierno, porque si no había que reducir todavía más el gasto, y el gobierno lo que hizo fue hacer 2 reformas tributarias que le dieron recursos para frenar en algo la caída de su... Sí, además que había que generar recursos rápidos. Claro, IVA. El IVA es siempre el impuesto más fácil de subir cuando se necesitan recursos rápidos. Exactamente. Entonces, esa fue la tristeza del milagro, de ese milagro, lo que pudo parecer un milagro que se estatizó. Sí, se estatizó la ayuda y se justificó una reforma tributaria necesaria e imprescindible del gobierno, que básicamente no tenía plata. Exactamente. Y bueno, después se reconstruyó parcialmente Manabí. Sí, yo me acuerdo que en ese momento parte de la discusión es, bueno, si se va a generar recursos, si pretendes generar recursos para la reconstrucción de Manabí y de la zona afectada por el terremoto, ¿por qué no crear una cuenta especial que administre esos recursos? Cosa de hacer más transparente el manejo, ¿no es cierto? Correcto. Pero no, ¿qué es lo que se insistió? Que todo entrara a la cuenta única del Tesoro. Y esa la Asamblea la aprobó. Claro, no ¿Qué se conveniente? trató ese dinero como algo extraordinario, para un evento extraordinario. Correcto. Y claramente no fue extraordinario que hace poco el exministro Carlos de la Torre declaró abiertamente que había usado partes de esos recursos, ¿te acuerdas? Sí, que había transferido parte de esos recursos a otra cuenta para gastárselos y después devolvió. Después devolvió. Por cierto, creo que eso no es ilegal. Lo importante era que se gasten los recursos en Manabí, pero utilizó esos recursos como una fuente de liquidez temporal. Cosa que no hubiese podido pasar si tenían un fideicomiso, ¿no es cierto?, con los recursos. Correcto. Porque básicamente esos recursos eran para eso. Pero no quisieron en el momento. Hay que preguntarse por qué no quisieron. Correcto. Yo tengo la respuesta, pero les dejamos para nuestros oyentes que son inteligentes, saben perfectamente cuál era la razón. ¿A qué estamos refiriéndonos? Sí. Ok, entonces, decíamos mucho dinero que se llevó a la reconstrucción de Manabí, pero es una reconstrucción que a su vez también ha tenido serias críticas. Sí, de hecho el otro día estaba escuchando a Leonardo Viteri, él fue asambleísta por el Partido Social Cristiano. Mandamos un cordial saludo. Fue alcalde de Bahía de Caracas. El Cantón Sucre, que es el nombre oficial de Bahía de Caracas. Sí, y él estaba básicamente indignado, su ciudad natal sigue destruida. Lo cual es verdad, yo estuve poco ahí. No hay escombros, como tú mencionaste, no hay escombros, pero está destruida. La actividad económica está totalmente deprimida. Y la denuncia que él ponía es el manejo irregular que él estaba denunciando para la demolición y remoción de escombros.
¿sí? A la que se destinaron parte de estos recursos que fueron generados a través de la recolección tributaria que se produjo después del terremoto. Sí, entonces significa que la reforma le dio recursos al gobierno, parte de esos recursos se fueron a Manabí. Parte se fueron a otros lugares. Parte fue un gasto que se fue a Manabí, pero que igual se hubiera de Manabí con o sin terremoto. Claro, y la pregunta es, bueno, sí, creo que sí que quisiéramos aclarar este tema. Deberían ir a preguntar a... ¿Quién está en la cárcel? ¿4? Creo que está Jorge Glass. Él podría contarnos un poco qué pasó con eso, ¿no? Es más, Leonardo Viteri criticó más de una vez que se ponga a Glass claro. a la cabeza. De hecho, la denuncia a Glass apunta directamente al prefecto de Manabí, Zambrano, a Jorge Glass y a Rafael Correa por el manejo irregular, ¿no es cierto? Mencionó que la Contraloría debería mirar esto. ¿Por qué lo mencionamos? Porque al final del día tú tienes una vez más una sociedad que contribuye. Correcto. Contribuye inicialmente de forma voluntaria, de forma espontánea para ayudar, después de forma mandatoria, obligatoria, a través de los impuestos. Cuando nos estatizaron la generosidad. Exactamente. Se estatizó la generosidad y los recursos fueron todos los recursos fueron quitados a la fuerza. Sí. La pregunta es cuánto efectivamente se gastó, porque sigo viendo noticias en las que dice se destinarán, recientemente en el Telégrafo, para mediados de marzo, se destinarán 500 millones para la reconstrucción de Manabí, 2 años después. No debería estar reconstruido. Correcto. Sí. Ahora, veamos los datos que son interesantes. ¿Cuánto se recaudó por los impuestos? Bien. Los impuestos que se cobraron por Manabí. Y claro, la cantidad no es despreciable, pero tampoco llega a lo que el presidente de la República de esa época dijo que se necesitaba. En realidad, por lo que es Manabí, o sea, por los impuestos de Manabí, que son en realidad son cinco impuestos, ¿no? Hubo un impuesto adicional a las utilidades, hubo un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto a los salarios, un impuesto por días de remuneraciones, hubo 2 puntos adicionales del IVA, y hubo un impuesto a los bienes inmuebles y derechos representativos de capital. En total de esos 1, 2, 3, 4, 5 impuestos se recaudó en el lapso de 11 meses. Un año, que es básicamente lo que debía durar el incremento del IVA. Se recaudó en total 1.500 millones de dólares. Suma nada despreciable. Una suma nada despreciable. Claro que estuvo, la cantidad recaudada estuvo acumulada en los primeros meses, ¿no? La recaudación posterior fue bastante menos. Sí. Pero la recaudación en los primeros 3 o 4 meses estuvo casi en 300 millones mensuales. Wow. ¿No? Entonces fue importante lo que se recaudó y eso le dio recursos a un gobierno que estaba sin un centavo. Qué conveniente. Qué conveniente. Muy Totalmente conveniente. Estamos diciendo una reforma tributaria que se hizo no por el terremoto, sino como excusa. Al terremoto como excusa, lo cual nos parece, por decirlo menos, malo. Algo que dije sobre al principio, caretucos. Muy bien, amigos, con esa frase que creo que resume mucho lo que pensamos Sebastián y yo, nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Excelente. Hasta luego. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está.